Dice la palabra del Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Gloria al Señor. Una palabra, puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. En estos versículos que leímos aquí, vemos una palabra muy bonita, unos versículos donde Dios está escogiendo aquí a Josué, ¿verdad?, a continuar con el ministerio, con el llamado que Dios le había hecho a Moisés. Gloria a Dios. Dios está animando a Josué en su nuevo papel como líder del pueblo de Israel. Y estos versículos nos presentan a nosotros un plan, ¿verdad?, para el éxito de Josué y de los israelitas en hacerse cargo de aquella tierra que Dios le había prometido a su pueblo y para que ellos pudieran prosperar allí en aquel lugar. Gloria a Jesús. Si nosotros analizamos un poquito la historia de Josué, vamos a ver que Josué fue uno de los dos únicos hombres de la generación más antigua de Israel que aún vivía durante 40 años, gloria a Jesús, después de haber salido de Egipto. Y durante estos 40 años, Josué había adquirido un gran conocimiento, una gran experiencia como ayudante de Moisés. Josué todo este tiempo se mantuvo al lado de Moisés y él pues iba adquiriendo el conocimiento, ¿verdad?, de aquellas enseñanzas y ordenanzas que Moisés le daba cada día. Y esto nos hace a nosotros pensar, nos hace recordar a cada uno de nosotros que cuando Dios escoge a una persona, cuando Dios te escoge a ti, cuando Dios me escoge a mí y nos hace un llamado, hay un tiempo de preparación para cada uno de nosotros. Fíjese que Josué duró 40 años al lado de Moisés. Esto no fue cuestión de hoy para mañana, 40 años instruyéndose, conociendo al pueblo, ¿verdad?, aprendiendo todo acerca de Moisés. Es decir, que hay un tiempo que nosotros tenemos que agotar cuando Dios nos llama, cuando Dios nos escoge. Este tiempo lamentablemente a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque desde que sentimos que sabemos hacer algo, que tenemos la capacidad, que tenemos el talento, pues ya no creemos, ¿verdad?, que porque yo tengo que aceptar que otro me diga lo que yo tengo que hacer, si yo lo hago incluso hasta mejor. Esas son a veces los pensamientos que nosotros tenemos, las actitudes de nosotros. Pero sin embargo, este tiempo es importante, es de suma importancia para nosotros. Gloria a Jesús. Pero también nosotros vemos con esto que cuando Dios te escoge, cuando Dios escoge a una persona, Él siempre le pone al lado a una persona para que lo ayude en su proceso de formación. ¿Por qué? Porque nadie se desarrolla solo, nadie aprende solo. Siempre se necesita la ayuda de una persona a su lado que esté guiándolo, que esté enseñándolo, que esté corrigiéndolo, ¿verdad? Es así. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios nos escoge para una misión, para un ministerio, lo que sea, siempre Dios en ese tiempo te va a preparar y te va a poner una persona al lado para que sea tu mentor, sea esa persona que te ayude a ser formado. Porque ninguna persona puede ser formada sola. Grábese esto en su mente, amén. Ninguna persona puede ser formada sola. Fíjese que en los primeros días del viaje del pueblo de Israel, Josué se desempeñó como un comandante militar, defendiendo, ¿verdad?, a su pueblo contra los amalecitas, aquellos que atacaron a los débiles y aquellos que estaban enfermos en la retaguardia de las filas de Israel. Y algo importante, cuando Moisés subió al monte Sinaí, aquel lugar donde Dios le entrega los mandamientos, ¿verdad?, le entrega esas leyes, gloria a Jesús, Josué lo acompañó hasta cierto lugar. O sea, no llegó directamente con él, pero sí lo acompañó. Y yo me puse a analizar, en este mismo tiempo en que Moisés subió a ese monte, fue el mismo tiempo en que el pueblo decidió levantar una estatua, un becerro de oro, ¿verdad?, y adorarle. Y fíjese cómo Dios permite que Josué, estando al lado de Moisés, fuera con él para librar a Josué del pecado en el que cayó el pueblo de Israel. En ese momento, gloria a Jesús, el Señor guardó a Josué de que él también cayera en ese pecado de adorar ese becerro.
Gloria a Jesús. Pero Josué también fue uno de los 12 que exploraron la tierra de Canaán. Ustedes saben, ¿verdad?, que Moisés escogió a 12 espías. Y él y Caleb fueron los únicos de aquellos 12 que vinieron, luego de haber espiado la tierra, vinieron con un informe positivo y se resistieron a aquellas demandas que tenía el pueblo de nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. O sea, de 12 hombres que Moisés envió, solamente ellos 2, Josué y Caleb, fueron los únicos que se mantuvieron firmes, que no hicieron caso a las demandas del pueblo. Gloria a Dios. Y entonces al final de estos 40 años, Dios escoge a Josué como el sucesor de Moisés. Y yo me hago aquí una gran pregunta. O sea, analizando esto, digo, pero ¿por qué Dios escoge a Josué? Porque también menciona mucho a Caleb, que estuvo ahí al lado, ¿verdad? ¿Por qué a Josué? ¿Qué pasaba con Josué? ¿Qué fue lo que Dios vio en Josué para que fuera él el elegido para seguir el liderazgo de Moisés? Fíjese que al Josué haber estado largo tiempo junto a Moisés ahí, él siempre se mantuvo fiel y obediente a su líder. Escuche bien, en todo este tiempo Josué se desempeñaba como comandante militar, ¿verdad? Sin embargo, hubieron muchas batallas que ganó, que Dios le entregó la victoria delante de pueblos. Sin embargo, Josué siempre se mantuvo por debajo de su líder. Nunca se creyó más que su líder, Moisés. Nunca quiso ponerse por encima de su líder, ¿verdad que no? Se mantuvo obediente, se mantuvo fiel durante todo este tiempo y obediente a las órdenes de Moisés. Y fíjese algo aquí, y es que Moisés, cuando operaba en la tierra, Moisés lo hacía bajo la autoridad de Dios, porque Moisés era la boca de Dios en la tierra. Cuando Dios hablaba, hablaba Moisés, y Moisés entonces daba el mensaje a su pueblo. Pero Josué estaba bajo la autoridad de Moisés. ¿Sabe usted de esto? Moisés estaba bajo la autoridad de Dios, pero Josué estaba bajo la autoridad de Moisés. Gloria a Jesús. Josué no era una persona independiente. Josué no era una persona que hacía lo que quería conforme a como le daba la gana. Y si Moisés le decía, Josué veía esto, él hacía otra cosa porque él entendía que lo que su líder le había dicho no era así o no estaba bien. Él simplemente se sometía y hacía conforme a le habían enviado. Gloria a Jesús. Y algo importante es que Josué conocía la importancia de estar bajo la cobertura de su líder. Gloria a Jesús. Josué no actuaba conforme a su propia autoridad. No. Él sabía lo importante que era estar bajo esa cobertura espiritual. Y déjeme decirle algo en esta noche. Todo aquel que desea, que anhela tener una posición de liderazgo en su vida, que desea crecer, que desea alcanzar ciertos niveles, primero tendrá que ser un verdadero discípulo. Amén. Si usted quiere llegar en algún momento, usted quiere lograr ciertos objetivos, quiere llegar a cierta posición de liderazgo, usted tiene que comenzar primero por ser un discípulo. Ese es un principio que no puede faltar en la vida de nosotros como creyentes. Gloria a Jesús. Durante todo este tiempo, Josué se dedicó a conocer a Moisés. Sí, a conocer cómo se manejaba su líder, cómo actuaba. Él conocía la paciencia que Moisés tenía con su pueblo. Y por lo tanto, él aprendió también a tener paciencia con su pueblo. Usted sabe que el pueblo de Israel no era un pueblo fácil, ¿verdad que no? Era un pueblo rebelde, que se levantaba en contra de las ordenanzas de Dios. Sin embargo, Josué en todo este tiempo aprendió a tener paciencia con el pueblo. Aprendió a conocer, así esa paciencia que tenía Moisés, también él la aprendió. Gloria a Jesús. Josué era un hombre de decisión y de determinación. Por eso Josué dice en el versículo 24, mi casa y yo serviremos al Señor. Gloria a Jesús. Y durante todo este tiempo que Josué estuvo al lado de Moisés, él conoció cuáles eran las verdaderas necesidades que tenía el pueblo de Israel. Porque al tener tanto tiempo, ¿verdad?, él aprendió a conocer qué era lo que le gustaba al pueblo, cuáles eran las necesidades que tenía. Y algo importante, Josué tenía
tenía confianza en Dios. Josué era un hombre que confiaba en el Señor. Es decir, hermanos, que durante todo este tiempo Dios supo que Josué era el hombre indicado para sustituir a Moisés cuando éste no estuviera. Josué era el hombre que Dios estaba preparando para que después de Moisés morir, él continuara con su legado. Gloria a Dios. Por esto Dios le había escogido a él. Dios escogió a Moisés y porque Josué conocía perfectamente al pueblo de Dios. La misión de Moisés era sacar al pueblo de Egipto. Pero oiga bien, la misión de Josué era introducirlos a la tierra prometida. Amén. O sea, la misión por la que Dios escogió a Moisés era para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Pero ya luego de que ellos estaban fuera de Egipto, entonces Dios escoge a Josué para que éste los introdujera en la tierra prometida. Gloria a Dios. Josué es un buen ejemplo para nosotros de cómo el esfuerzo, de cómo la fe y la obediencia nos pueden a nosotros, gloria a Dios, llevar al éxito en el liderazgo. Usted quiere tener éxito en su liderazgo, sea paciente, sea obediente, tenga fe, sométase, y esto lo va a llevar a usted al éxito en su liderazgo. Gloria a Jesús. Esto también, la historia de Josué nos recuerda a nosotros la enseñanza de Cristo, que nos dice que el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en lo mucho. Es que si no somos fieles en lo que tenemos ahora, en lo que el Señor nos ha dado ahora, no crea usted que el Señor lo va a poner en lo mucho. Usted tiene que aprender a someterse, a ser fiel en la posición que Dios le ha entregado. Y con esa fidelidad, entonces Dios lo va a elevar a lo más alto. Gloria a Jesús. Yo quiero en esta noche decirte que hay actitudes, que hay acciones que nos llevan a nosotros a posicionarnos donde Dios quiere llevarnos. Hay actitudes. ¿Cuáles son estas actitudes? La primera es el servicio. El servicio. Déjame decirte que Josué no buscó ser reconocido de manera personal. O sea, no buscó que el pueblo lo reconociera por lo que él hacía o por las batallas que él había librado. No. Sino que él se dedicó todo este tiempo a apoyar el ministerio de Moisés. Esa fue la función. Moisés, ¿qué es lo que tú dices que tenemos que hacer? Yo lo voy a hacer. Moisés, ¿a dónde tenemos que ir? Vamos. Él se dedicó durante todo este tiempo, hermanos, a apoyar el ministerio del líder que Dios había puesto sobre él. Gloria a Jesús. Apoyar a esa persona de autoridad que el Señor había puesto sobre él. Y esperó pacientemente, gloria a Dios, que fuera Dios mismo quien lo posicionara a él como el líder de Israel. No se desesperó, no quiso sublevarse, gloria a Jesús. No, él esperó el tiempo de Dios para entonces él ser escogido como el próximo líder de Israel. Otra de las actitudes o acciones que nosotros podemos hacer, que nos elevan, nos llevan a ese nivel donde Dios quiere ponernos, es la preocupación por la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Qué tanto nos preocupa lo que pasa en la casa del Señor? ¿Cómo me muestro yo? ¿Indiferente o estoy preocupada por lo que sucede en la iglesia? Déjame decirte que Josué prestaba mucha atención a todo lo que sucedía en el pueblo. Él no estaba ajeno a las cosas que estaban pasando en el pueblo, no, él estaba atento. Él prestaba atención y se preocupaba por el pueblo. Nos preocupa a nosotros las cosas que suceden. Nos preocupa que la iglesia avance. Nos preocupa que el reino de Dios sea expandido, que la iglesia crezca. Nos preocupa a nosotros lo que está sucediendo en Casa de Avivamiento. ¿Te preocupa, iglesia? Le estoy dando muy duro, ¿verdad? Me perdonan. Gloria a Dios, aleluya. No podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. Amén. Tenemos que preocuparnos por la obra de Dios. Tiene que dolerme lo que pasa en Casa de Avivamiento. Tiene que dolerte, tiene que dolerme. Gloria a Jesús, aleluya. Otra acción es pasar tiempo en la presencia de Dios. Este es el secreto del éxito de todo líder. Pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Usted quiere tener éxito en su ministerio? Comience a dedicarle tiempo a crecer espiritualmente,
a dedicarle tiempo a estar ahí en la presencia del Señor. Y este también fue el éxito, el secreto del éxito de Josué. Gloria a Jesús. No hay forma de usted tener éxito en su vida, en su ministerio, en todo lo que usted emprenda día tras día, si usted no dedica tiempo, si usted no se sumerge en la presencia de Dios, si usted no le dedica tiempo a crecer espiritualmente. Gloria a Jesús. A veces nos cuesta orar, nos cuesta buscar la presencia de Dios. Pero para un líder, para aquel que quiere llegar a donde Dios lo quiere posicionar, tiene que ser un deleite estar en la presencia del Señor. ¿Para cuántos es un deleite estar en la presencia del Señor? Aleluya. Necesitamos pasar tiempo en la presencia del Señor. Otra de aquellas actitudes es la confianza. Oiga bien. Cuando Moisés envía a aquellos 12 hombres o espías, como menciona la Biblia, dentro de ellos estaban, como les dije, Josué. Y esta no era una misión cualquiera, era una misión de mucha importancia. Cuando se escogieron estos 12, no fueron al azar así porque sí, no. Fueron porque eran 12 hombres confiables y con capacidad para ir a aquel lugar. Y dentro de ellos estaba Josué. Gloria a Jesús. Era una misión peligrosa. Y solamente podían ir a aquel lugar personas de confianza. ¿Cuántos aquí pueden decir, wow, el pastor me tiene confianza? Cuando a usted le dan una posición, una responsabilidad en sus manos, es porque el pastor confía en usted. Es porque su líder confía en usted. No a cualquiera se le entrega una posición de autoridad. Solamente a aquellos en los que se tiene confianza. Amén. Entonces, es necesario esto. Una persona confiable es aquella que se dedica a cumplir al pie de la letra la orden que le han dado. Porque si usted hace lo que usted le da la gana, el pastor no va a confiar en usted. Su líder no va a tener confianza en usted. Si usted a la larga o a la corta termina haciendo lo que usted quiera. No, usted es confiable cuando usted se dedica a actuar de la manera correcta, cuando usted dice yo voy a cumplir con lo que se me ha ordenado hacer, gloria a Dios. No lo hace como mejor le parezca, porque yo entiendo que es mejor así. No. Y déjeme decirle que a Dios le agrada aquel hombre, aquella mujer que sabe oír, escuche bien, con la intención de obedecer y se mantiene fiel a toda circunstancia. Ese es el hombre y la mujer que Dios le agrada, aquel que sabe oír con la intención de obedecer. Amén. Prestar atención y obedecer, hacer como se me ha mandado. Otra de estas actitudes es la fe y la acción. Y yo quiero que leamos, si tiene la Biblia ahí, o yo lo voy a leer en Números capítulo 14, versículos del 6 al 9. Fe y acción. Oiga lo que dice. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Gloria a Jesús. Mire qué palabra tan impresionante está declarando Josué aquí. Gloria a Jesús y Caleb. Ellos no tuvieron temor, ellos le creyeron a Dios. Le creyeron a aquel que le había dado esa palabra de que ellos entrarían a aquella tierra prometida. Gloria a Jesús. No se llenaron de temor, creyeron en esa palabra. Y oiga como dice: nosotros no lo comeremos como pan. Está la fe, pero también está la acción. Ellos no se sentaron, así que Dios no dijo vamos a esperar que Dios lo haga. No, vamos a actuar en el nombre de Jesús. Aleluya. Creemos que Él nos la va a entregar, pero nosotros vamos a actuar. Vamos a poner de nuestra parte lo que nos toca a nosotros. Nosotros lo vamos a hacer y vamos a ver el cumplimiento, gloria a Jesús, de lo que Dios nos ha dicho. Aleluya. Otra actitud es la integridad. Gloria a Dios, la integridad. Déjame decirte que esa integridad de Josué fue la que lo salvó
de aquel juicio y de aquel castigo que recibieron aquellos 10. Vamos a leer lo que dice del versículo 36 en adelante. Y dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. Escuche bien esto, ponga atención. Y desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Mire cuál fue el castigo que recibieron estos hombres por haberse levantado en contra de su líder y por haber hablado en contra de aquella palabra que Dios le había dado. Tremendo esto, ¿eh? Dice que murieron de plaga delante de Jehová. Dios necesita hombres y mujeres de integridad, que sean íntegros, que sean fieles. Gloria a Jesús. Por esto, por su obediencia y su integridad, fue que Josué fue librado de aquel castigo que recibieron. Gloria a Dios. Dios necesita hombres y mujeres íntegros que se mantengan fieles, no importa lo que vean delante. No importa lo que vea, manténgase fiel a la palabra que Dios le entregó. Manténgase fiel a lo que Dios ha dicho. Gloria a Jesús, aleluya. Muchas veces nos sentimos mal por cosas que vemos y dañamos a otros. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Se levantaron contra el pueblo y quisieron poner al pueblo en contra de Moisés. Entonces hay consecuencias que vienen a nuestras vidas cuando nosotros queremos dañar a otros y poner a otros en contra. Tenga mucho cuidado con esto, gloria a Jesús. Procure mantenerse fiel al mandato que Dios le dio. Procure no dañar a otros con su descontento, el malestar que usted sienta en el momento. Si usted se sienta con su malestar, vaya a la presencia de Dios, ore, pero no vaya a dañar a otros y a mostrarle lo que usted está sintiendo también. Gloria a Jesús, presénteselo al Señor, gloria a Dios, porque hay consecuencias que vienen a nuestras vidas y tenemos que tener mucho cuidado. Gloria a Jesús. Otra actitud que nos eleva a nosotros es la humildad. Gloria a Dios. La humildad, gloria a Jesús. Déjame decirte que Dios siempre pone personas a nuestro lado, por encima de nosotros. Dios siempre, si usted tiene un trabajo, a menos que usted no sea el dueño, siempre va a haber una persona que va a estar por encima de usted. Amén. Dios siempre pone personas que están por encima de nosotros. Así que nosotros debemos estar dispuestos a servir todo lo que Dios ha de darnos a través de ello, a recibir todo lo que Dios ha de darnos a través de ello. Esté dispuesto, déjese enseñar, déjese instruir a esa persona que Dios ha puesto por encima de usted. Recíbalo con humildad, gloria a Jesús. Recíbalo con amor, gloria a Dios. No debemos ser orgullosos, pensando que no necesitamos la ayuda de otros, que no necesitamos ser instruidos por otros. Hermano, si Dios le ha puesto una persona por encima de usted, es para que algo el Señor va a hacer a través de esa persona para usted. Amén. Algo el Señor va a hacer y el Señor quiere prepararnos a nosotros para lo que Él ha de entregarnos, pero necesitamos ser humildes, necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. No podemos ser como muchos que no les gusta, no se quieren dejar guiar, no se quieren dejar enseñar, no. Josué durante todo este tiempo conservó su espíritu humilde, aun cuando Dios mismo lo exaltó. Él se mantuvo siempre humilde. Y hoy en día la iglesia necesita, el mundo necesita líderes así, que tengan esa suficiente humildad, hermanos, antes y después de ser exaltados, de ser promovidos. Porque muchas veces mientras estamos abajo somos muy humildes, pero cuando llegamos a cierta posición se nos olvida que antes nosotros estábamos debajo. Se nos olvida. Dios necesita líderes, hombres y mujeres que se mantengan siempre humildes, no importando en la posición en la que Dios lo haya puesto. Cuando usted mantiene esa actitud, déjeme decirle que el mismo Dios dará testimonio de nosotros. Amén. Y qué bueno es que Dios hable de ti, que Dios hable por ti. ¿Qué está diciendo Dios de ti? ¿Qué está diciendo Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está hablando de ti? Amén. ¿Qué es lo que Dios está hablando de nosotros? Cuando el pueblo se levantó en contra de Josué, hermanos, Dios mismo sacó la cara por Josué delante de todo el pueblo. Dios mismo lo defendió, gloria a Jesús, públicamente.
Y Dios puede sacar la cara por cada uno de nosotros. Yo quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Puede Dios sacar la cara por mí? No me la responda, hágasela usted. ¿Puede Dios sacar la cara por mí? Amén. Gloria a Jesús. Otra actitud que tenemos que tener es obediencia. La obediencia. Si nosotros analizamos bien la historia, gloria a Jesús, vamos a ver que quien promovió a Josué no fue Moisés, fue el mismo Dios quien lo promovió. Amén. Es decir, que Josué es para nosotros el mejor ejemplo de lo que es perseverar en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que dejar que sea el mismo Dios que nos promueva. Por eso es que vemos mucha gente que andan por ahí sin cobertura, sin la presencia de Dios, porque se desesperan y no aceptan. Espere que Dios lo promueva. Pase su tiempo de preparación, pase su tiempo tranquilo ahí, que en su momento Dios lo va a promover. En su momento Dios lo va a llevar al lugar que Él quiere llevarlo. Gloria a Jesús. No se desespere. Manténgase obediente a las enseñanzas, a la guianza que el Señor ha puesto sobre usted. Gloria a Jesús. Porque déjame decirte que si la aprobación de Dios no va contigo, eso no va a durar. Procure que cuando usted se mueva, la aprobación de Dios esté sobre usted. Amén. Procure que la aprobación de Dios esté, gloria a Jesús, con usted. Gloria a Dios. Porque déjame decirte que si la aprobación de Dios no está contigo, cuando tú te veas en una posición de autoridad, la gente no se va a someter a ti. No. No se van a someter. Y lamentablemente no vas a tener el respaldo de Dios en tu ministerio. No vas a tener el respaldo de Dios en lo que Dios te ha de entregar. Gloria a Jesús. Josué capítulo 1, versículo del 16 al 18 nos dicen: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Oiga bien, e iremos a donde quiera que nos mandes. Esto es a Josué que se lo está diciendo el pueblo. Gloria a Dios. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, escucha bien, y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí vemos la muestra de la aprobación de Dios sobre el llamado de Moisés. Mire cómo la gente acepta el liderazgo de Josué, gloria a Dios. Mire cómo la gente está aceptando el liderazgo de Josué. Le dice: así como obedecimos a Moisés, también a ti te vamos a obedecer. Vamos a hacer lo que tú digas que hay que hacer. Eso es la aprobación de Dios. Cuando Dios te aprueba, cuando Dios te llama y te aprueba, la gente se somete. Tú vas a ver el respaldo de Dios. La gente te va a seguir, aleluya, porque la aprobación de Dios está sobre ti. Así que procura, gloria a Dios, que la aprobación de Dios esté en todo lo que tú hagas. Gloria a Jesús. A veces nos preguntamos: pero ¿por qué no tenemos la aceptación de la gente? ¿Por qué la gente no me sigue? ¿Por qué la gente no me escucha? Tienes que detenerte a pensar si la aprobación de Dios está sobre ti. Si realmente tú estás aprobado por Dios, si ese ministerio está aprobado por Dios, si tú hiciste las cosas de acuerdo al orden establecido por Dios. Gloria a Dios. La gente se va a someter a ti cuando vea el respaldo de Dios. Cuando la gente vea, gloria a Jesús, que verdaderamente Dios está contigo, que tú fuiste elegido por Dios, entonces la gente se va a someter a ti. Nosotros tenemos que aprender a decir, como dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, como decía la canción ahorita, yo no me muevas de aquí. Yo no quiero ir al lugar. Procure que cuando usted vaya a algún lugar, la presencia del Señor esté con usted. Amén. Que la aprobación del Señor vaya con usted donde quiera que usted se mueva. Todo gran nivel de liderazgo empieza con una actitud de servicio. Usted tiene que humillarse. Usted tiene que servir. Aquí habemos muchas personas que no nos gusta servir. Muchos predicadores, porque se sienten que ya predican muy bien y que Dios lo usa, y ponen la mano y la gente cae. Cuando le dicen: mire, hermanito, le toca servir, yo, a pararme en la puerta, yo, a llevar la copa. Yo soy un predicador, yo soy un adorador. Sí, señores, hay gente así, tenemos que servir. Amén.
Todo gran nivel de liderazgo comienza con una actitud de servicio. ¿Tú quieres tener éxito en tu ministerio, en tu liderazgo? Comienza por darle un buen servicio a Dios. Y a tus líderes también. Comienza por obedecer a tus líderes, por someterte. Y entonces vas a ver el respaldo de Dios. Vas a ver cómo el Señor te va a llevar a muchos lugares. Gloria a Jesús. Ningún logro en la vida se obtiene sin antes haber pagado primero un precio por ello. Fueron 40 largos años que duró Josué aprendiendo de su líder, para luego entonces él ser puesto, elegido como el líder del pueblo de Israel. 40 años, pero a veces tenemos 5 meses sentados y ya queremos que nos den el micrófono. Y ya queremos, no, pero que ya yo tengo la capacidad, porque no me la dan. Aguante su proceso, aguante, deje que el Señor lo forme ahí tranquilito. Y en su momento el Señor lo va a elevar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios le alegra, hermano, cuando nosotros como siervos estamos dispuestos a cumplir su voluntad. Amén. Eso es lo que el Señor le agrada, que como siervos que somos, antes que cualquier posición, somos siervos y que estemos dispuestos a cumplir con la voluntad del Señor. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Reciba esta palabra con gozo. Recíbala con gozo, aunque quizás le dolió un poquito, recíbala, que yo sé que el Señor ha ministrado nuestras vidas en esta noche. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda esa gente que está conectada ahí a través de Facebook. Nos despedimos de cada uno de ellos. Gloria a Dios.